Vacunas indómitas, intoxicando a ratones atónitos, y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución. Y lógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor, porque no les da reparo. Les dedico mi canción. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile que... Mariano Hernán, profesor de la Escuela de Salud Pública en Granada. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues te hemos invitado para algo muy específico, que es para hablar sobre la salud pública, ¿no? Un poco qué es esto y de verlo de un punto de vista cómo ha ido evolucionando. Entonces, cuando hablamos nosotros de salud pública, nos solemos centrar casi siempre en la parte preventiva. ¿Esto por qué ha sido así? Porque la tradición del abordaje de los problemas de salud ha venido de la mano de unos perfiles profesionales y de unas necesidades determinadas de la población. Y la lógica del abordaje de los problemas de salud pública es una lógica de resolver qué está ocurriendo con el efecto de determinados agentes en las personas, del tipo que sean. Y eso ha generado pues, que haya una ciencia o unas ciencias que están alrededor de la medicina, casi todas, que hayan ido a resolver los problemas para curar a las personas de sus males. Sin embargo, poco a poco, la evolución de esa ciencia ha ido llevando a pensar que algunos de los males que tenían las personas se podía prever, que procedían de algún factor o un conjunto de factores determinantes de eso que llevaban a que las personas enfermaran o muriesen. Y entonces, salubristas centrados precisamente en dónde están los agentes y qué efecto tienen los agentes en las personas, empiezan a reflexionar sobre cómo tomar medidas para tener cautelas, para protegerse, para hacer que las personas enfermen y mueran menos o no enfermen y mueran. Y eso es una tradición de la medicina, una tradición que además ha favorecido muchísimo el papel de la medicina moderna y el papel de la salud pública poco a poco. Lo que ocurre es que eso nos ha ido haciéndonos concentrar en cómo resolver los problemas o cómo prever que no ocurran determinados problemas desde un enfoque centrado básicamente en qué le genera a las personas un déficit o qué necesidades tienen las personas. Y casi eso nos ha ido llevando a ver que las personas están inacabadas, que hay que completarlas. Y este es un poco el planteamiento de por qué los enfoques centrados en la salud pública o en la medicina que se relaciona con la salud pública han sido enfoques para la prevención, porque la prevención es una herramienta fundamental de la salud pública. Frente al modelo preventivo, ¿no? Preventivista, se encuentra la salutogénesis. ¿Eso qué es? Más que frente al modelo preventivista, tendría más sentido plantear que frente a un enfoque exclusivamente patogénico, hay reflexiones, casi todas procedentes del análisis de la realidad social y desde la medicina como desde la psicología, como de las ciencias sociales, las ciencias de la educación en general, las ciencias de la vida. Se han ido centrando poco a poco, las ciencias humanas se han ido centrando poco a poco en ver que efectivamente podría estarnos ocurriendo que nos poníamos una especie de ceguera delante de los ojos, o casi más que ceguera, un tamiz. Nos hacía ver que el único papel que teníamos las personas que podíamos ayudar a los otros a tener mejor calidad de vida era analizar de qué enferman y mueren e intentar resolverlo. Y pienso que poco a poco estas ciencias han ido reflexionando más sobre de qué y cómo vive la gente, ¿no? Y a partir de ahí se ha ido dando vueltas a una conceptualización más cercana a, y no será que hay cosas que generan vida, no será que hay cosas, costumbres, maneras de ser, maneras de vivir, maneras de relacionarse, ambientes, entornos, maneras de aprender, formas de comportamientos vitales, estilos de vida, y no solamente eso, sino elementos absolutamente ligados a la cultura, a la economía y a todo lo social que hacen que la gente tenga más salud. Y de ahí surge como la idea de la contraposición entre dos miradas o entre dos paradigmas, el paradigma de lo patogénico y el paradigma de lo salutogénico. Salutogénesis quiere decir ni más ni menos que origen de la salud. Y el estudio, el área de estudio donde se centra la salutogénesis en mirar hacia salud desde la salud y buscando salud,
¿Qué hace que haya gente que progrese, perdure, viva mejor, aun habiendo vivido condiciones parecidas a otros que no progresan o que se quedan en el camino? Pues que ante una misma circunstancia, ¿no?, siempre se ha estudiado qué es lo que hace que unos se enfermen y otros no, y en cambio sería ver también qué es lo que hace que alguien pueda pasar esas circunstancias, ¿no?, ante una misma... Exactamente, o sea, nuestro énfasis ha sido siempre mirar qué hace que unos se enfermen y otros no, y probablemente esta visión, este prisma de la autogénesis, que hace que unos vivan bien, estén sanos o estén saludables. Aquí hay un problema también que tenemos los salubristas en general y otros que trabajan en las ciencias ligadas o en los abordajes ligados al bienestar, que es de qué hablamos cuando hablamos de salud. Porque efectivamente, bueno, una tradición ya de contraposición, ya que se estudia en las escuelas, es que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Esto se estudia en la enseñanza secundaria. La salud es el completo bienestar físico, mental y social, dirían algunos, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, yo creo que bajo mi punto de vista, pero creo que bajo el punto de vista más salubristas, probablemente la capacidad que tienen las personas para decir tengo cierta probabilidad de poder responder a los retos del ambiente, esto nos hace sentirnos más cómodos a algunos salubristas cuando se dice qué es salud. Salud es la capacidad que tienen las personas para responder a los retos del ambiente, a los retos de su vida cotidiana. La capacidad que tienen de encontrarle significado a su vida, intentando comprenderla e intentando manejarla. Esto está más cercano a una conceptualización más salutogénica de la salud. Eso, pero luego desde el punto de vista sanitario, pues la medicina ha evolucionado muchísimo, somos capaces de diagnosticar cosas que antes no podíamos, tenemos una gran capacidad de resolución luego de tratamientos e incluso de pruebas o de derivación a otros especialistas y formamos un sistema normalmente bastante eficiente. En cambio, hemos desarrollado algo parecido o estamos al mismo nivel a la hora de detectar esos activos en salud. No, porque la tradición de nuestra cultura ha sido una tradición de responder a esto con más y más, y no tiene fin, es una rueda sin fin. Ahora, de hecho, se está manejando un término controvertido y muy interesante, que es toda la terminología. Ahora empieza a manifestarse así porque la literatura lo está citando en los últimos años, ¿no?, que es esta idea de la prescripción social, ¿no? De prescribir, y aquí entran los activos con claridad, de prescribir activos, cosas que te hacen sentirte mejor, estar mejor. Cuidado porque otra vez está el prescribir, el más y más. Y creo que hay una idea que podríamos trabajar más en profundidad y que creo que es un buen reto para los salubristas, que es la idea de contrastar autonomía con heteronomía, ¿no? O sea, ¿qué hace que las personas se conviertan en consumidores de productos y servicios absolutamente heterónomos y dependientes de lo que le diga el sistema, o lo que le digan sus profesionales, lo que les diga la medicina o la enfermería, etcétera, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, o nuestro punto de vista, creo que podríamos pensar desde otra perspectiva, que podría ser la perspectiva de qué riquezas trae la gente, qué cosas tienen las personas de un lugar que les pueden hacer sentirse mejor, vivir mejor, tener más recursos para la vida. Y esto es verdad que no lo puede resolver la medicina, esto lo resuelve la economía, lo resuelve la política, lo resuelve a veces medidas medioambientales, etcétera. Pero no hay que olvidar que también lo resuelven las personas que trabajan con pacientes, con personas que están en riesgo de enfermar, etcétera. Y yo pienso que ahí tenemos un reto, que es el reto de aprovechar las riquezas que tienen las personas. Desde la historia clínica, difícilmente uno puede encontrarse historias clínicas, incluso hojas de problemas de las historias clínicas que hablen de usted qué riquezas trae aquí a la consulta, que yo pueda gestionar con usted para que usted pueda vivir mejor, hasta mecanismos de exploración, como por ejemplo no tendemos a identificar o mapear las riquezas de los pueblos, de las comunidades, no tendemos a mapear los activos, a identificar los activos que hay en los lugares. Y esta es la clave un poco de este enfoque alternativo, que no es un enfoque desbancador de ningún otro enfoque, pero sí que tiene cierto sentido y cierta lógica el que sea el modelo autogénico, o la perspectiva sea autogénica, la perspectiva del sentido de la coherencia y de los factores generales de resistencia, sea la perspectiva que sustente la lógica de la promoción de la salud. Si promoción de la salud es control de las personas y las comunidades sobre su salud, o hacer fáciles las opciones sanas, si estos fueran los dos
elementos, digamos, delimitadores de lo que fue la propuesta de la Conferencia Primera de Promoción de Salud de Ottawa, la lógica sería que hubiera una ciencia, una teoría que de alguna manera sustentase esto. Y esta teoría podría ser la teoría de Antonovsky, la teoría salutógenica, que básicamente pone su énfasis en saber si la gente, qué pasa con las personas, qué pasa con la salud de las personas que son capaces de comprender, manejar y encontrar significado a sus vidas, ¿no? Y ahí hay un círculo interesante. Y por otro lado, ¿qué hacemos con los factores generales de resistencia? O sea, con las posibilidades que tienen las personas de vivir mejor por sus características y opciones individuales, por lo que pasa en su grupo de referencia, en su comunidad, en su grupo de vecinos, en su familia, o por lo que pasa con la macroestructura, la mesoestructura o la microestructura, lo que pasa con los determinantes sociales. Entonces, creo que esto nos saca de la exclusiva mirada de la prevención y de la exclusiva mirada de la patogénesis, esta humilde nueva mirada. Quizá también porque la salud pública normalmente se ha centrado en los grandes problemas de salud, quizá por su manera de comenzar en la historia. Desde la Revolución Industrial se ha centrado más pues eso, en los grandes problemas de salud, pero quizás dejando al individuo de lado. ¿Cómo volvemos a...? Bueno, no exactamente. Pienso, por un lado, que hay de nosotros si la salud pública no se hubiera ocupado de lo que se ha ocupado. Por un lado, es muy importante esto, es muy importante tener las garantías, por un lado, de que los sistemas públicos van a responder a las necesidades que tienen las personas, especialmente de las que tienen menos recursos. Hay de nosotros si esto no hubiera ocurrido así, hay de nosotros si tiembla y se tambalea el sistema sanitario público que es capaz de responder a las personas y a las comunidades con sus problemas de salud, pero creo que estamos en un momento interesante para pensar en que podemos crecer dejando de hacer algunas cosas de las que hacemos, que son excesivas, invirtiendo ese tiempo más en la abogacía, en el trabajo con la comunidad, en el apoyo a las personas del lugar y en la extracción de cuáles son los elementos que hacen que las personas puedan vivir mejor, en esos activos que tienen ellos o las comunidades en las que viven. Y jugar a cómo utilizarlos, También hay una cuestión, y es que esto nos está llevando a una cierta horizontalidad y puede desdibujar en gran medida el papel que hasta ahora se le atribuía a los servicios sanitarios de una manera pura y dura. Es fruto de debates. Ahora mismo estoy en la Escuela de Verano de Salud Pública y hemos debatido sobre hasta qué punto el médico debe prescribir o quedarse en segundo plano porque la vecina prescribe, porque la asociación de vecinos prescribe, porque el centro deportivo prescribe, porque el patronato municipal de cultura prescribe. Entonces, bueno, este es el juego, complementar y asociar este enfoque más preventivista con un enfoque más ligado en los factores autogénicos y los activos para la salud. Cuando estabas hablando antes de los activos de salud, sería esa capacidad que tiene el individuo, esa resiliencia que tiene de sobrevivir, pero hasta ahora siempre se ha dejado un poco como la propia oportunidad se ha dejado siempre a que sea el tesón del individuo el que lo saque de los problemas. No hemos tenido en cuenta quizás el generar esos activos que produzcan esa resiliencia para el individuo. Sí, bueno, volviendo al tema anterior de dónde está el individuo, la tendencia de los preventivistas, las personas que hemos trabajado en promoción de la salud, en educación para la salud, en salud pública, con un enfoque hacia la prevención, ha hecho que a veces nuestro trabajo haya consistido involuntariamente en culpar a la víctima. O sea, en plantearle a las personas que no tienen una conducta útil para su salud, cuestionarles su manera de vivir y decirles que tienen que vivir de otra manera. Y esta es como una herramienta central, es trasladarle la culpa al individuo. Bajo mi punto de vista, en este sentido tenemos también mucho que trabajar y analizar y explorar bien cuáles son realmente los factores que hacen que las personas vivan mejor y superar la carga en el individuo para pasar la visión a la estructura, la visión a lo macro, que a veces es lo que falla, ¿no? Sabemos mucho sobre qué efecto tiene la renta sobre la salud y qué ocurre con el gap de renta. Sabemos mucho sobre el efecto estresor de la injusticia, ¿no? Y cómo los efectos estresores repercuten claramente en el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Y eso para nosotros es en este momento clave, explorar cuáles son los activos para la salud que hay en las comunidades y dónde está la fuente
del estrés, llamémosle estrés maligno, ¿no? El estrés que hace que las personas, debido a situaciones injustas, sufran tanto que enfermen, ¿no? Entonces aquí hay un reto muy importante. El otro reto sería trabajar sobre cómo facilitar que las personas de un lugar, individuos o grupos, sean capaces de utilizar lo que ellos tienen para potenciarlo. Y aquí hay una labor fundamental del Estado o de la Administración o de las instituciones. Poner el énfasis en dejar de hacer cosas que probablemente tienen baja utilidad terapéutica o curadora o para la felicidad y empezar a hacer aquello que está demostrado, que tenemos evidencia que es capaz de potenciar la salud. Por ejemplo, trabajar en proyectos, en programas, en acciones que potencien el capital social en las comunidades, sabemos que va a tener una predicción futura de mejor salud. Te lo decía lo anterior porque a veces en conversaciones ha salido el tema de que el éxito de que una persona haya sido capaz de salir de un mal ambiente sirve para culpabilizar al resto de que no han sido de que no lo han hecho porque no han querido, porque no se han esforzado lo suficiente para salir. Es decir, si tú no has conseguido un trabajo como él, que mira tú, que lo tenía todo en contra, ¿por qué tú no te lo has ganado? Sí, Donald Acheson, Sir Donald Acheson, ¿no? Planteaba sobre las supuestas medidas a adoptar en el Reino Unido cuando analizan cuáles son las realidades en las que podrían conseguir mayor éxito en salud pública, y analiza con gran fuerza que invirtiendo en madres que viven solas con hijos, en familias monoparentales, invirtiendo en los ambientes en los que se está invirtiendo en términos de beneficencia, o sea, las personas que tienen dificultades energéticas para vivir en invierno o no tienen dinero para comer lo suficiente o no tienen lo básico para vivir una vida más o menos aceptable. Y en tercer lugar, invirtiendo en el éxito escolar, probablemente él vaticina la probabilidad de que en el futuro se produjera el acontecimiento de mejor salud. Esto último, de invertir en éxito escolar, también lo dicen muchos pedagogos. Sin embargo, los sistemas siguen empeñándose en trabajar en la prevención del fracaso escolar. Esto es de lo que estás hablando cuando dices, bien, salvamos a uno y culpamos a los demás, ¿no? Para esto hay una imagen que puede ser interesante, y es el sistema responde en medio del río a aquellos con sus furgonetas salvavidas y sus ambulancias y sus grandes socorristas y médicos en el fondo del río, a una cascada de personas que están llegando medio muertas, flotando casi en el agua, y van salvando uno a uno y no les dan los recursos, ¿no? Y esta imagen me hace pensar también que podría estar ocurriendo una escena, digamos, alternativa a esta, ¿no? Y es que hubieran cogido las ambulancias y hubieran ido aguas arriba a ver qué estaba pasando, y se encontraran un puente roto y los coches cayendo. Esto lo he aprendido de mi querido compañero Rafael Cofiño, que en alguna ocasión hemos charlado de esto juntos en la docencia, en fin, en los viajes que hacemos juntos, y me gusta esta imagen, ¿no? Estamos depositando todo el esfuerzo en sacar a unos cuantos que están mal, que se lo merecen, que tenemos que hacerlo, pero igual parte de lo que invertimos debería estar invertido en dónde están las riquezas y cómo podemos hacer que la gente aprenda a nadar en el río de la vida, ¿no? Y esto nos lleva a la infancia, a la adolescencia, que es mi gran tema de perdición y mi trabajo de origen, y en el fondo una línea de investigación y de conocimiento en la que ando metido siempre, ¿no? Y estamos haciendo grandes esfuerzos que, reorientados hacia la infancia y la adolescencia, podrían dar muy buenos resultados, ¿no? Antes mencionabas justo... Entonces, ahí la alianza entre los profesores, los profesionales de la educación y los profesionales de la atención a los cuidados de la infancia y la adolescencia, de la educación infantil especialmente, de las escuelas infantiles y el sector sanitario, me parecería fundamental. Antes mencionabas tenemos la suficiente evidencia en ciertas cosas para hacer ciertas medidas, ¿no? Pero quien tiene más evidencia hasta ahora ha sido el modelo más patogénico, también por su forma de generarse, también gracias a que tenemos ese nuevo modelo en que se basa en una evidencia, en un conocimiento científico, en el cual a veces no se ha llegado a centrar tanto. En cambio, para estas nuevas medidas que tú propones, la evidencia, no sé si cojea, o al menos es distinta, no es tan plausible, sí. O por lo menos no es del mismo tipo de evidencia. Primero, creo que tienes razón cuando dices primero no es del mismo tipo.
ya algunas agencias que se dedican a catalogar, ordenar, institutos, organizaciones, ordenar, exponer, bueno, cuáles sería, cómo podría influir la evidencia científica en la toma de decisiones en salud o en bienestar. Ya algunas de ellas están abogando porque necesitamos tener evidencias más ligadas a lo que es capaz de producir la etnografía, los enfoques más cualitativos, los análisis de la realidad social, comprendiéndola, más que exclusivamente identificando cuál es la frecuencia de aparición de los acontecimientos, ¿no? Entonces, eso es una cuestión primera, que sería los métodos que empleamos para obtener evidencia y, por tanto, más lentas las opciones de esta visión más positiva, uno. Y dos, a veces creemos que estamos inventando la rueda. A veces lo creemos y pensamos que cuando se ha empezado a hablar de terminologías como los activos para la salud estamos hablando de algo muy nuevo y no estamos hablando de los recursos que tienen las personas de las comunidades para tener más salud o estamos hablando de promoción de la salud, básicamente. Entonces tenemos ya bastantes evidencias del efecto de algunos programas de salud, especialmente los programas multicomponentes, los programas que abordan las intervenciones, por ejemplo las intervenciones escolares, tomando en cuenta todos los factores que podrían estar influyendo en la conducta, en la manera de vivir, y en la salud y en el bienestar de los niños y niñas en las escuelas, por ejemplo. Entonces yo creo que donde tenemos que poner más énfasis es ahí, en seguir desarrollando estudios cuasi experimentales que nos den información suficiente como para saber si con enfoques centrados en lo que hace que las personas alcancen más salud, cuáles son las riquezas que influyen en que las personas tengan más salud, tienen mejores efectos que los concentrados en cómo reducir los efectos negativos de los riesgos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran reto y otro gran reto muy importante que tenemos es explorar cuáles podrían ser los asuntos que son capaces de explicar, las variables que son capaces de explicar los activos del conocimiento, que sé que en mi comunidad es capaz de generar más salud en las personas, y por otro lado los activos de la acción, qué acciones son las que hago que generan más salud en mí y en la comunidad en la que estoy. O sea, este juego de los activos del conocimiento, los activos de la acción también es muy importante tenerlo en cuenta. Habría que ver un poco cómo conseguimos esa investigación, porque por ejemplo en la consulta, la investigación que con la que nosotros nos movemos, gran parte está potenciada por la industria privada. No le quita importancia a este tipo de investigación, pero está claramente orientada hacia unos intereses. En cambio, esta que estamos hablando se ve que interesa menos, o por lo menos la orientación más de salutogénesis interesa menos, y tendría que ser posiblemente el propio gobierno en sus distintos estamentos y hasta donde pudiese llegar la que lo generara. Sí, hay grupos muy importantes que en España, muchos de ellos están ubicados, hay algunos focos importantes, algunos de ellos ubicados en facultades o en departamentos o en institutos muy ligados a las ciencias sociales y a las ciencias de la salud mental o a la psicología o a las ciencias del aprendizaje, que están desarrollando bastante investigación en este sentido, especialmente grupos de psicólogos y psicólogas que están investigando sobre el sentido de la coherencia y contextos familiares, humanos, comunitarios, escolares, etc. Aquí no puede uno dejar de citar al Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, con Mari Carmen Moreno a la cabeza, ¿no? Es un gran grupo explorando de qué hablamos cuando hablamos de sentido de la coherencia y cómo correlaciona el sentido de la coherencia con la percepción de calidad de vida de los niños y niñas y de sus familias, ¿no? Y luego también hay otros grupos que están investigando sobre, tanto aquí como fuera de, pues por supuesto en Europa hay muchos grupos, especialmente todo el grupo de nórdicos finlandeses con Ben Lindström y Mónica Eriksson a la cabeza y más gente, trabajando sobre escolares y factores salutogénicos, pero también sobre mayores y factores salutogénicos. Y luego hay otro gran grupo, independientemente de estos que se centran en la salutogénesis o los factores individuales, que está trabajando sobre los activos de salud, ¿no? Y en España también hay alguna gente que está empezando a producir
literatura científica, entre ellos algunos de los que te he citado ya, algunos de los compañeros y compañeras que están produciendo literatura científica. Pero queda muchísimo por hacer. Y el escenario, como bien planteas, es un escenario en el que, no sé cómo decirlo suavemente, pero no hay manera de comprender cómo estamos financiando con fondos públicos investigación que ya está hecha, investigación biomédica que ya está hecha. ¿Esto qué es? Hallazgos principales que nunca van a ser principales porque ya están encontrados, replicados y reproducidos. Y sin embargo mantenemos equipos que investigan sobre esto, en investigación biomédica, que siguen investigando sobre lo mismo que ya descubrió un alemán, un inglés o un francés, y donde somos fuertes, donde podríamos ser fuertes. España es un país fuerte en reflexión, en pensamiento, en salud pública, invertimos menos en investigar si ciclar una ciudad o no, si Sevilla y su carril han tenido algún efecto sobre la salud de la población, si Barcelona y su carril lo han tenido, si formar a maestros para hacer determinadas acciones lo tiene, etc. Tenemos muy pocos fondos para eso. Y a lo mejor también, esto para no culpar a nadie, sino culparnos todos, a lo mejor es que tampoco hay grandes iniciativas, no tenemos iniciativas buenas los investigadores de la promoción de la salud, básicamente. Pero sí que creo que hay un sentimiento en este sentido y casi hay una realidad, ¿no? O sea, si uno mira la financiación hacia la atención primaria de salud para investigación en nuestro país, pues es baja, comparada con otros niveles o con otros sectores de la baja y sesgada. Por otra parte, cuando nosotros tenemos un modelo que se basa en detectar necesidades, nosotros normalmente lo que hacemos es detectar una necesidad y poner un servicio que supla esa necesidad. Pero al final lo que suele pasar cuando se pone en algunas comunidades en concreto, sobre todo... Ciclo de consumo. Claro, lo que hacemos al final es una dependencia de la población a la que va dirigida y de ahí no salimos. A esto me refería a dejar de hacer para poder hacer. Esto se lo he oído decir, últimamente se lo he oído decir a una persona que para mí es un referente profesional, que es el actual gerente del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda. Se lo he oído decir alguna vez. Tenemos que dejar de hacer para poder hacer. Y esto lo estamos interpretando como que probablemente en la atención primaria de salud, prefiero no reflexionar sobre otros niveles que hacen muchas cosas que no está muy claro si tienen utilidad o no, no es mi campo y por tanto no puedo opinar, pero en la atención primaria de salud podríamos hacer un esfuerzo por dejar de hacer para poder hacer abogacía, para poder estar implicados en la comunidad, para poder trabajar con las familias, para poder prescribir o recomendar activos comunitarios, para explorar y desarrollar mapas de dónde están los recursos y las habilidades y el talento de las comunidades. En fin, que ahí tenemos un campo muy importante y un campo de investigación muy relevante. Si dejamos de hacer A y dejamos de invertir los esfuerzos, el dinero, el tiempo que es el recurso fundamental en la atención primaria, en esto y lo invertimos en la alternativa, ahora aquí nos hace falta un cambio fundamental de cultura y de ideología, que en realidad no es un cambio, no es un cambio de modelo, es una vuelta atrás en el tiempo. Yo tengo una esperanza enorme, la vivo cada día en los últimos años, de encontrarme con cantidad de residentes de medicina familiar y comunitaria que me recuerdan a los residentes de medicina familiar y comunitaria de hace 30 años. A las personas que entendieron que la medicina primaria era la que hacían los médicos de cabecera, aquellos de las películas de los pueblos, que conocían al paciente, a la familia, conocían a los grupos y a veces hasta eran capaces de intervenir en asuntos ligados a los determinantes sociales de la salud. Entonces, la medicina es familiar y comunitaria, y la enfermería también ya, de primaria, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, es una vuelta al modelo. A lo mejor es que soy muy antiguo ya, muy mayor, y entonces pues no quiero moverme, soy un inmovilista, pero a mí me parece una revolución interesante, que además, cuidado con los inmovilistas, si yo lo soy, pues también cuidado conmigo, y es que vienen pegando muy fuerte los jóvenes, vienen pegando muy fuerte, ideológicamente, colocándose en una posición que me recuerda a las posiciones que nos enseñaban Amando Martín Zurro y Luis de la Revilla hace 30 años. Esto es individuo, familia y comunidad. Y hay un elemento clave ahora mismo. No sé si es que el auge de los movimientos sociales se ha filtrado en la medicina y en los médicos más jóvenes, no sé si es esto,
no sé si es que hay algún otro fenómeno, no sé si es que hemos desarrollado tanto ya el campo de las ciencias humanas, que al final esa imbricación entre la salud pública y las ciencias humanas ha hecho pensar, oye, va a ser verdad que tiene sentido aprender a nadar en el río de la vida, al principio del río de la vida, para desarrollar elementos autogénicos que hagan que la gente sea más feliz o tenga más salud. A lo mejor es esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo hipótesis. Un planteamiento sería, lo planteabas sobre los activos de salud, sería un poco empoderar otra vez al propio paciente o a la persona de su propia salud, o sea, ser dueño de nuevo Sí. de su salud, porque se está entendiendo ahora mismo, se está empezando a entender la salud como que empieza en la consulta, cuando abres la puerta de la consulta y se queda ahí. Y para tener otra vez otra respuesta sobre salud tenéis que volver a la consulta. Me gusta mucho lo que produce, tanto presentaciones en público como materiales que genera y como artículos y textos, Harry Burns, que es un epidemiólogo, un médico escocés, que bastante afín a estas ideas y bastante productor de conocimiento ya empírico sobre este asunto de los activos de salud. Me gusta mucho lo que produce, pero básicamente hay una conceptualización que me ha gustado mucho en los últimos años, que la haya reforzado tanto, que es esta idea de la coproducción de salud. Es una idea que en principio pone un poco nervioso, pero de entrada es una idea muy interesante, y es, cuando hablamos de empoderamiento, casi siempre de lo que hablamos es de pérdida de poder de alguien. O sea, alguien se empodera porque otro pierde poder. Y esta idea que hay detrás de la coproducción de salud es como que todos ganan. Es una idea que es el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, el trabajador social, la gente de los servicios sociales comunitarios, la gente de deporte, etcétera, coproducen salud en un contexto en el que el paciente o el ciudadano, dependiendo del papel que esté jugando en cada momento, o ciudadana, forman parte del juego. Son uno más que coproduce salud. Cada uno coproduce salud en función y en la medida que tiene encomendado socialmente producir. Entonces el médico o la médica no es el responsable de que la gente esté sana, no es el único, ni probablemente sea el más relevante. Desde luego es el más relevante en ayudar a la gente a curarse, a salir de un problema de salud, pero también puede que forme parte del entramado de la coproducción de la salud. Sé que esta palabra es un poco dura, producir suena como a factoría, a empresa, tal. A mí me gusta la idea de la coproducción horizontal de salud, me gusta esta idea democrática, de compartir y de que es responsabilidad de todos, ¿no? Y entonces esta es la palabra que me hace a mí, una palabra que me hace a mí conectar empoderamiento con algo que me suena bien, y es que juntos generamos salud en una comunidad, en un área. Entonces la responsabilidad sobre la salud es de las personas del lugar, incluido ¿qué? El centro de salud. Entonces, nosotros como profesionales, cuanto más salgamos también de la consulta, cuanto más conozcamos los activos de salud de nuestros pacientes, posiblemente también cambiemos nuestro paradigma y también nuestro modelo, nuestra forma de actuar. Sí, tendría sentido, pero hay gente que, por las razones que sean, no puede salir de la consulta, por las que sean, o no quiere. Pero hay una opción, que es analizar qué pasa con un paciente y qué podemos hacer y trabajar con un paciente o con un ciudadano. Una, vamos a trabajar a nivel individual. A nivel individual se pueden trabajar los activos individuales bajo las 4 o las paredes de una consulta. Uno. Dos, se podrían trabajar los activos grupales de las personas, de los grupos de personas que acuden a nuestro centro de salud, utilizando la educación para la salud, los grupos de ayuda, el aprendizaje entre iguales. Y tres, se podría trabajar en la comunidad. Si usted no puede salir de su consulta, ojalá y usted saliera, pero si usted no puede salir de su consulta, necesitamos claramente que sepa usted que el distrito de sus pacientes puede estar influyendo en lo que les pasa. Y por tanto, pase usted consulta, por favor, mirando de reojo por la ventana, mirando a la calle. No me refería tanto al hecho de que el médico salga como médico, como tal, o el enfermero, o cualquier agente de salud salga como tal, hacer consultas fuera, como podrían ser los domicilios, sino al hecho de pertenecer a la comunidad. Y pongo el ejemplo de yo estoy trabajando ahora mismo en un pueblo, entonces vivo en una ciudad y me desplazo al pueblo, voy todos los días. Y eso yo tengo compañeros, o juntos ya, mayores, que lo llevan haciendo mucho tiempo. Y en cambio no se conoce ninguna calle del pueblo. Me refiero, estamos trabajando con una población en un pueblo en concreto, pero no tenemos ni idea de qué va el pueblo, ni cuál es la plaza bonita.
Sí, a su relación. sí, me encanta esta idea que planteas y además estoy de acuerdo contigo en que entiendo ahora lo que me querías decir. De alguna manera, tengo un ejemplo y así no lo explico yo, para de alguna manera identificar este planteamiento, como qué sentido tendría entonces hacer y cuál es la alternativa. Es un pediatra de Córdoba que me contó hace unos meses que vivía en Córdoba y trabajaba en un pueblo, como tú, iba todos los días y venía. Y se estaba dando cuenta de eso que tú dices que puede estar ocurriendo a los médicos. Y entonces lo que hizo fue ordenar su horario, de manera que todos los días el desayuno lo llevaba a hacerlo, el tiempo del desayuno, lo llevaba a hacerlo, añadiéndole una media hora de su trabajo más, que él le llamaba eso, en cierta medida, la aproximación mínima que puede hacer uno en comunitaria, que es que todos los días hacía el circuito más frecuentado por los niños del pueblo para ir de las casas al colegio, un pueblo pequeñito. Entonces lo que hace es, su desayuno lo mezcla con enterarse de qué pasa con los niños. Al principio solo iba y miraba. Cuando llevaba 3 días empezó a ir, mirar y hablar, porque se empezaba a encontrar a la madre de Juanito y a Juanito. Y eso él me comentaba que le había hecho hacerse dueño de todo lo que era un poco la vida de la infancia en su pueblo, saber un poco qué pasa con la infancia en su pueblo, porque uno vive ahí, ¿no? O sea que a veces mini medidas, pequeñas medidas de implicarte y de meterte en la realidad. Yo no soy capaz de interpretar qué tiene que hacer un médico en una consulta o en un centro de salud, porque no lo soy y porque no me atrevo a meterme en esto, pero creo que esto puede ser una buena sugerencia. Y que para terminar, Mariano, un poco volver a la reflexión que habías hecho antes de si queremos un nuevo modelo o queremos introducir en este modelo que tenemos otras vertientes que puedan venir de las autogénesis y más, habría que ser un poco más flexibles a la hora de gestionar nuestra consulta. Sí. No tanto como profesionales, porque también es difícil, sino como administración. Sí, y poco a poco, tú lo vas comentando, ¿no? Con las nuevas generaciones, puede que tengan un pensamiento que suene antiguo, pero o que sea nuevo, pero que sea antiguo a la vez. Es decir, Sí. vamos cambiando de nuevo. No soy capaz de ver un cambio radical, no soy capaz de verlo porque primero porque ya mi cerebro no da para ver un cambio radical, pero además no soy capaz de verlo porque no pertenezco a una generación que no ha hecho ninguna revolución. Entonces, no sé cómo se hacen las revoluciones, ¿no? Pero entiendo que hay que prever cambios, viendo lo que veo del grupo de profesionales más jóvenes con los que me relaciono ahora, que trabajan en atención primaria de salud o que están empezando a ser médicos de familia o están empezando a ser residentes, ¿no? Lo que preveo con esto es que de alguna manera se va a forzar algún tipo de cambio. Si hay residentes que están llegando a los centros de salud y nada más llegar se ponen a hacer vídeos sobre cuáles son las riquezas de mi barrio, y si encontramos residentes de medicina familiar y comunitaria que te dicen, ¿tú crees que antropología podría complementar mis estudios de medicina? Probablemente lo que estamos viendo es un posible cambio, y eso puede repercutir en la estructura y en la organización y el abordaje de los asuntos ligados a la atención primaria. Por ejemplo, puede que cambien los sistemas de información, puede que empiece la gente a presionar en el sentido más positivo de la palabra, para incorporar a la historia clínica, a los sistemas electrónicos, algo que permita recomendar riquezas de la comunidad desde la propia consulta. Y bueno, usted no tiene por qué estar recetando, pero sí puede estar recomendando a Manoli que para su problema lo mejor que puede hacer es juntarse con Petra y con Luisa, que salen todas las tardes a pasear. Igual tenemos que generar instrumentos de ese tipo. Ya tenemos algunas herramientas de mapeo ya públicas, las del Observatorio de Asturias, las nuestras de la Escuela de Salud Pública, las de Aragón, las del PACAP, y ahora vamos a tener toda una línea con la Alianza de Salud Comunitaria que está inminente, ¿no?, de tener un buen sistema de registro de activos de salud para compartirlos. Entonces yo creo que puede haber cambios y bueno, y también hay un cierto interés por mejorar el conocimiento, que también lo ven los jóvenes, y esto puede hacer que cada vez que salgan las convocatorias de investigación, los médicos de familia jóvenes pidan proyectos, y al final quien administra los fondos tenga que pensar, oye, hay muchas peticiones de proyectos de investigación. En fin, este es el cuento de la lechera comunitaria, pero ayer oía aquí en un evento que estaba a la directora general de Salud Pública de Baleares, a María Ramos, que es una de las grandes de la salud pública de este país,
hablar, su discurso se centró exclusivamente y casi centralmente en la comunitaria, en la promoción de la salud, ¿no? sin abandonar los otros campos, pero insistió mucho. O sea que los tiempos están cambiando. María José Jarauta es la directora general de Salud Pública en Navarra. El grupo de Aragón es potentísimo y que tiene unas ideas bestiales para desarrollar lo que hacen. En Cataluña tenemos, en fin, en Andalucía, en fin, que tenemos ahí un panorama muy interesante. Mariano, pues muchas gracias. ¿A vosotros? Ya veremos si viene esa revolución. Gracias.